500 contra 7.000. Esa fue la proporción en una de las batallas más desiguales de toda la historia militar. Era 1898. España, debilitada y al borde del colapso, defendía sus últimas posiciones en Cuba. Frente a ellos se alzaba el ejército más poderoso del mundo, en ascenso: Estados Unidos. Lo que debía ser una victoria rápida para los invasores se convirtió en una pesadilla. Un puñado de soldados resistió contra toda lógica, contra toda estadística, durante largas horas que sorprendieron al mundo. Y sin embargo, aquella hazaña quedó en gran parte olvidada, perdida entre los pliegues de la historia. Hasta hoy, porque esta es la historia de El Caney, la batalla donde 500 hombres desafiaron a 7.000. 1898. Cuba ardía en rebelión tras décadas de luchas contra el dominio español. La isla, agotada por la guerra, se convirtió en el escenario donde el destino de un imperio se pondría en juego. España, debilitada por años de conflictos coloniales y con una economía al límite, apenas podía sostener a sus tropas. Muchos soldados llegaban mal alimentados, con uniformes gastados y enfermos de malaria. Fue entonces cuando intervino un nuevo actor: Estados Unidos. Tras la misteriosa explosión del acorazado USS Maine en el puerto de La Habana, la opinión pública norteamericana exigió guerra. El grito de "Remember the Maine" encendió a la nación y vio el pretexto para declarar la guerra a España. De un lado, un imperio en decadencia, aferrado a sus últimas colonias. Del otro, una potencia emergente con ambición y recursos ilimitados. Pero en Cuba, todo se reducía a algo más simple: hombres exhaustos defendiendo una bandera en medio de una tormenta. Y así, cuando la ofensiva estadounidense llegó a Santiago y al pequeño pueblo de El Caney, no solo estaba en juego un pedazo de tierra, era más que una batalla. Era el honor de España y el futuro de Cuba. El corazón de la defensa era el fuerte de El Viso, una construcción de piedra con muros de más de 1 metro de grosor. No era una gran fortaleza moderna, pero sí un bastión sólido, rodeado de trincheras excavadas en roca y pequeñas posiciones defensivas levantadas a toda prisa. Al frente estaba el coronel Joaquín Vara de Rey, un veterano de múltiples campañas coloniales. Tenía 57 años. Había combatido en Filipinas y en la península, y estaba curtido en la dureza de la guerra. Su experiencia, su calma bajo presión y su determinación lo convirtieron en la figura clave de la resistencia. Junto a él, unos 500 hombres del Batallón Expedicionario Constitución número 29, del Regimiento de Infantería Cuba número 65 y guerrilleros cubanos leales a España. Tropas cansadas, enfermas en muchos casos, pero disciplinadas y decididas a resistir hasta el final. Su principal ventaja era el armamento. Estaban equipados con el fusil Mauser modelo 1893, una de las armas más avanzadas de la época. Certero, rápido y con un alcance superior al de muchos de los rifles que llevaban los estadounidenses. Con él, cada soldado podía multiplicar su efectividad, convirtiendo una línea pequeña en un muro de fuego temible. El plan era simple: resistir el máximo de tiempo posible, retrasar el avance enemigo y ganar horas para que otras posiciones españolas se preparasen. Sabían que era casi una misión suicida, pero el deber pesaba más que la esperanza. Al otro lado del mar, en Washington, la estimación era clara: El Caney caerá en 2 horas. Para los estadounidenses, sería solo un obstáculo menor en el camino a Santiago. Lo que no sabían era que se enfrentarían a una resistencia feroz que pondría a prueba su ejército como nunca lo habían imaginado. Music Licensing Reimagined. El 1 de julio de 1898, al amanecer, comenzó el asalto. El general Henry W. Lawton desplegó a sus 6.800 hombres en oleadas contra las posiciones españolas de El Caney.
La artillería estadounidense abrió fuego primero. Cañones de gran calibre castigaron sin descanso el fuerte de El Viso, levantando columnas de humo y polvo que cubrían el cielo. Parecía imposible que alguien pudiera resistir tras semejante bombardeo, pero cuando las tropas norteamericanas se lanzaron hacia adelante, la realidad los golpeó. Desde las trincheras, los españoles respondieron con una lluvia de disparos certeros. Los fusiles Mauser 1893 demostraron su superioridad. Rápidos, precisos, con un alcance que sorprendió a los atacantes. Cada descarga abría huecos en las filas enemigas. El terreno no ayudaba a los estadounidenses. Avanzaban por campo abierto, bajo un sol abrasador, expuestos a un fuego constante. Los informes oficiales hablan de bajas inesperadas, de compañías enteras detenidas en seco. Y en medio del infierno estaba el coronel Joaquín Vara de Rey. Ya herido, continuaba dando órdenes, moviéndose entre posiciones, animando a sus hombres. Su sola presencia mantenía en pie la moral de la defensa. Las horas pasaban. Lo que debía ser una operación rápida se alargaba. 2 horas se convirtieron en 4, luego en 6. El reloj corría y la resistencia española seguía intacta. Los norteamericanos habían subestimado lo que significaba luchar contra hombres atrincherados que defendían hasta la última bala. La batalla se convirtió en un infierno. El sol ardía sobre los campos de El Caney. El aire estaba cargado de polvo, humo y olor a pólvora. Durante horas, los estadounidenses lanzaron oleada tras oleada, convencidos de que al fin derribarían la resistencia. Pero los españoles, agotados, seguían disparando desde cada trinchera, cada ruina, cada piedra que servía de parapeto. El fuerte del Viso estaba reducido a escombros, pero aún resistía. Desde las ventanas destrozadas y las trincheras llenas de humo, los Mauser seguían escupiendo fuego. Cada bala encontraba su blanco, multiplicando el efecto de un puñado de hombres contra miles. La resistencia tuvo un precio. Cayeron muchos defensores, entre ellos el hermano y el sobrino del coronel Vara de Rey. Pese a estar herido, el veterano oficial seguía en pie, animando a sus soldados con una calma casi sobrehumana. Su figura se convirtió en símbolo. Mientras él resistiera, nadie pensaba en rendirse. Los estadounidenses no entendían cómo un destacamento tan pequeño seguía de pie. Los partes de guerra hablan de sorpresa, frustración e incluso miedo. Cada minuto que pasaba era un golpe a la moral del invasor. 10 horas después del primer disparo, el Caney seguía resistiendo. Lo que debía ser un simple trámite se había convertido en una de las defensas más obstinadas de la historia militar. Era la prueba viva de que el valor puede multiplicar la fuerza y que una batalla no siempre se gana con números. El destino de El Caney estaba sellado. Tras 10 horas de resistencia, los defensores caían uno a uno entre el humo y los escombros. En medio de aquella tragedia estaba el coronel Joaquín Vara de Rey. Herido de gravedad, con varias balas atravesando su cuerpo, siguió al mando hasta el último instante. Sus hombres lo vieron dar órdenes incluso mientras la sangre le corría por el uniforme. Finalmente, Vara de Rey cayó. A su lado ya habían muerto su hermano y su sobrino. Para los españoles, su caída fue un golpe devastador, pero también el último gesto de lealtad. Resistir hasta entregar la vida. Cuando las tropas estadounidenses entraron en El Caney, encontraron a un enemigo vencido pero no humillado. La figura de Vara de Rey los impresionó profundamente. Reconocieron en él un soldado que había peleado con un valor inquebrantable, tanto que lo enterraron con honores militares, como se hace con los grandes héroes, incluso si son del bando contrario. La derrota de España en 1898 no solo significó la pérdida de sus últimas colonias, también trajo consigo un silencio pesado.
una herida que muchos prefirieron no mirar. La batalla de El Caney, que había costado tantas vidas y demostrado una resistencia admirable, cayó poco a poco en el olvido. Algunos relatos se exageraron, otros se deformaron y muchas historias quedaron enterradas sin que nadie las recogiera. Durante décadas, apenas se hablaba de aquellos hombres. En los libros de historia sus nombres eran notas a pie de página. El heroísmo quedó oculto entre la derrota y el desprestigio de un imperio en decadencia. Pero el tiempo no borra del todo. Más de un siglo después, asociaciones civiles, historiadores y familias de los caídos comenzaron a reclamar justicia histórica, a revisar archivos, rescatar memorias y devolver la dignidad a quienes habían sido olvidados. Porque la memoria no pertenece solo a los vencedores. También los vencidos merecen ser recordados. Y así, 125 años después, los nombres de aquellos defensores volvieron a la luz. El Caney demostró que el valor puede desafiar a la lógica de los números, que incluso en la derrota pueden hacer una hazaña que inspire a generaciones. Hoy, 125 años después, recordamos a quienes resistieron contra todo pronóstico, defendiendo hasta el último aliento. Si esta historia te conmovió, suscríbete y acompáñanos para descubrir más relatos ocultos de la guerra y de la memoria, porque la historia no se repite, pero rima.